desierto me encontraba, no imaginaba encontrar agua, perdido estaba cuando oí tu voz. Bueno, en esta mañana de inicio de semana, puestos los ojos en Dios, queriendo compartir como siempre un mensaje que pueda enseñarnos cada día, instruirnos en la palabra. Por eso quiero que me acompañes para que iniciemos esta semana con los pies puestos en la tierra, pero con la visión puesta en Dios, puesta en Jesús. Padre eterno, Señor, en esa preciosa mañana, Señor, te doy toda la gloria y la honra a ti, papá. Te agradecemos, Señor Dios, por este fin de semana que pasó, Señor, porque nos has permitido compartir en familia, Señor. Poder compartir, Señor Dios, y disfrutar de tus bendiciones. En esta mañana, Señor Dios, de inicio de semana, queremos, Señor Dios, colocar nuestras vidas en tus manos. Coloco la vida de cada uno de nosotros en tus manos, Señor. Nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestras, Padre bendito, Señor Dios, empresas, Padre, en el nombre de Cristo, seas tú direccionando con tu favor, con tu misericordia, con el poder de tu Espíritu Santo, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, papá, para poder hacer conforme a tus propósitos, no a nuestra voluntad, sino a la tuya, Señor. Vamos, dígaselo. Padre, te amo, Señor. Te pido, Señor Dios, de los cielos, que sea, Señor Dios, colocando, Padre bendito, el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Dios, mostrándonos cada día tu camino, porque tu palabra dice, Señor, en Isaías 55, Señor Dios, que así como los cielos son más altos que la tierra, así son, Señor Dios, tus caminos, así también son, Señor, tus pensamientos, más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Permítenos, Señor Dios, poder entender tus caminos, poder escuchar, Padre bendito, atentamente tu voz, Padre eterno, Señor Dios, para que puedas anclar en nuestra mente, Señor, y podamos permitir que tus pensamientos estén en nosotros conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria. Te amamos, Dios. Entregamos la vida de cada uno de nuestros seres queridos, Señor. Padre, nuestras necesidades, Señor Dios, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, Señor Dios, nuestros padres, hermanos, padres, sobrinos, primos, Padre eterno, y también todas aquellas personas que nos rodean, Señor, de la iglesia, hermanos de la iglesia, papá, de nuestros compañeros de trabajo, Señor, de nuestros socios, Padre eterno, Señor. Que seas tú siempre manifestándote con gracia y poder por toda aquella enfermedad, Señor Dios, que está perturbando, Señor. Tal vez miedo, Señor, también, Jesús, para que haya conocimiento, Señor Dios, temor de ti y que se pueda revelar tu verdad en nosotros, Padre bendito, para ser direccionados conforme a tus propósitos, que podamos actuar, Señor Dios, porque el conocimiento nos da, Señor Dios, sabiduría, y la sabiduría nos da acción, Padre, para que accionemos, Señor Dios, y podamos encontrar, Señor Dios, podemos entregar los resultados que tú tienes para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén, amén y amén. Amén, amén. Qué bueno poder esperar allí un comentario sobre esta oración y que podamos arrancar. Amén. Tú que estás conectado allí, Vidas con Propósito HCC es un proyecto que nace del corazón de Dios para poder compartir esos propósitos que Dios tiene para nosotros, la palabra, en todos los días, a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestra página de Facebook, y somos hijos de Dios, brazos extendidos para querer compartir eso que Dios tiene para nosotros. Y en esta oportunidad quiero llevarte a uno de los temas que como hijos de Dios están escritos en la poderosa palabra de Dios, que nos enseña a tener libertad y habla acerca del perdón. En Mateo capítulo 18, escucha esto, Jesús nos enseña cómo debemos perdonar.
qué es lo que debemos hacer para perdonar. Escucha esto tremendamente y quiero que puedas tener atenta nota y tomar atenta nota con respecto a ello, porque si Jesús lo dijo, escucha esto, es porque estaba muy interesado en que nosotros, sus hermanos, los hijos de Dios, pudiéramos restablecer las relaciones, pudiéramos, Señor, cumplir esos propósitos. Dice, atentamente escucha, por tanto, desde el verso 15, Mateo capítulo 18, desde el verso 15 en adelante, la Reina Valera lo titula, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Continúa el 17 diciendo, del capítulo 18. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Más tarde, adelante, el verso 21 le pregunta a Pedro a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. Jesús dice en el 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Bueno, aquí tenemos a un Jesús que nos revela esa forma de poder, digamos, perdonar, ¿no? Jesús nos enseña que vayamos y enfrentemos a esa persona que nos ha herido y que lo llamemos a cuentas, a solas, decirle que hay algo que no está bien en lo que ha hecho. Y bueno, aquí que tengo que recordar muchísimo de uno de los mensajes que me llamaron siempre la atención desde que lo escuché de boca de nuestro mentor Alejandro, nuestro pastor y profeta. Hablaba acerca de Alejandro Facundo y hablaba de que aquellas personas que tal vez siempre nos hieren o cuando nosotros tenemos esos momentos en donde la gente nos hace daño, nosotros tenemos que ir a pedirle perdón a esas personas. O sea, no soy yo el que debo pedir que me perdone, que yo pueda perdonar a esa persona, sino que me perdone. Y una filosofía bien tremenda aquí, porque hace parte de lo que debería realmente sentirse en el corazón. Es decir, alguien me hiere, estoy dolido, pero realmente de quién depende de ahí en adelante que mi corazón sea dolido o no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si alguna persona viene, tal vez de pronto desconocida, una persona que no le caigo muy bien, posiblemente, y me dice un montón de cosas, viene y descarga toda su rabia contra mí. ¿Listo? Y yo, en ese momento, por ejemplo, comienzo a dañar mi corazón. Me da piedra, rabia, por eso que aún de pronto posiblemente no sea verdad, ¿correcto? Y muy seguramente no lo es. Comienzo a cargarme de eso. Esa persona se va y se descargó conmigo y se fue. Y jamás lo volví a ver. Él tampoco me volvió a ver. Pero yo sigo con ese rencor, ese dolor. La pregunta es, ¿de quién es realmente la culpa de que tú sigas con ese dolor? Que te amargues y que interrumpas esos propósitos de Dios en nuestra vida. Pues tuya, ¿verdad? O mía. Porque hemos decidido que eso nos haga daño a nosotros. Entonces mira lo tremendo que es esto acá. Simplemente yo perdono a esa persona, así no se lo pueda decir, así no me quiere aceptar. Pero la persona que más está haciendo daño, escucha esto, es uno mismo. Nosotros mismos hacemos daño. Porque hemos decidido que eso se permee en mí. Lo que la persona vino a descargar en mí, se permee en mí. Que lo pueda absorber y que lo pueda tomar para mí. Entonces, ¿por qué no tomar la actitud del espejo? Por supuesto, escucha esto, en la exhortación es entender que si yo no puedo, escucha esto, ir, como dice la palabra, ir a
a buscar a esa persona y exhortarla o ofrecerle, en este caso, perdón, como lo estoy diciendo. Entonces, uno de los primeros pasos para poder, lo que Jesús nos enseña en la palabra, tú que estás conectando acá, cómo perdonar al hermano. Jesús nos está enseñando aquí ese proceso de cómo perdonar. Y hablamos entonces, número 1, de llamar a cuentas a la persona y decirle o tratar de animar esas asperezas, perdonarlo y que él me perdone. Y más principalmente es que nosotros nos perdonemos. Nosotros no podemos, escucha esto, quiero continuar con el segundo ejercicio o método o paso que Jesús nos enseña acá. Nosotros no podemos, escucha esto, permitir que nosotros mismos nos hagamos daño. Si una persona, escucha esto, viene y nos injuria y nos dice un montón de cosas, tal vez ciertas, que en su gran mayoría, como lo decíamos ahora, no lo son, ¿sí? Somos nosotros mismos los responsables de eso. O sea que nosotros tenemos que enseñarnos a auto perdonarnos y también elegir qué es lo que realmente voy a tomar para mí o no. Paso número 2, Jesús nos enseña acá: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos sobre toda palabra, conste toda palabra. Es decir, llamar a exhortación a testigos para que podamos animar esas asperezas. Si eso no sucede, es decir, aquí podemos hablar de las personas que nos conocen o personas que tengan, o sean neutras. Escucha esto, neutras completamente, en el sentir y en el tomar la decisión correcta, ¿sí? Con respecto a esa necesidad de responder o solucionar ese problema. Bueno, aquí está pasando el señor de los huevos, así es, aquí pasa en la casa, ¿cierto? Digamos esto, lo que normalmente sucede en una... Sí, muchas gracias. Paso número 3, cuando entonces estas personas, escucha esto, que hemos buscado como testigos y neutros con respecto a lo que está sucediendo y la persona no lo acepta, entonces vamos al tercer punto que enseña Jesús: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, enseña un poco acerca de otro paso, bíblicamente por supuesto, que dice: la iglesia es la autoridad, ¿correcto? Y espiritual, porque todas estas cosas, recuerda que siempre hay que buscar consejo, ¿no? Porque el buen consejo endereza el camino. Entonces, este paso es muy importante en tenerlo en cuenta y no obviarlo, por supuesto, porque nos va a llevar a exhortarnos de una manera, digamos, íntegra, porque es espiritual. Ahora, esta autoridad espiritual debe llevarnos a entender que debe haber un consejo respecto de esta situación que está sucediendo. Si en esta situación vamos a colocarle allí, adicionarle algo, porque también Jesús nos enseña, Dios nos enseña de las autoridades competentes, las autoridades de gobierno. Si, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones sobre diferencias, entonces iríamos a las autoridades de gobierno, a las autoridades competentes, esas autoridades que Dios ha delegado aquí en la tierra para solucionar y para poder, concretar esas diferencias. Y más adelante, Pedro, escucha esto, nos está enseñando, esos son los pasos para poder perdonar. Número 1, entonces llamar a cuentas a esa persona. Número 2, si no te oyere, entonces llamas a 2 o 3 testigos. Número 3, entonces buscas autoridades espirituales. Y número 4, autoridades de gobierno, delegadas por Dios aquí en la tierra. Y Pedro, escucha esto, le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque dice Jesús, no solamente le dice a Pedro, no solamente 7 o 70 veces 7, ¿sí? Aún más, dice, sino aún más, hasta 70 veces 7. Dice 7 veces, le dice Pedro, y Jesús le dice aún más, 70 veces 7. ¿Qué significa eso, 70 veces 7? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón?
Es decir, creo que confirma Jesús lo que estamos hablando desde el primer paso. Es decir, realmente, ¿cuántas veces tienes que perdonarte tú mismo? Siempre te tienes que perdonar. Nosotros, mira, ayer estábamos hablando en el mensaje que por supuesto fue una inspiración de parte de Dios sobre la diferencia entre la perfección y la integridad. Y por supuesto que tiene mucho que ver con esto, porque nosotros, o Dios no busca de nosotros personas perfectas, pero sí íntegras. Y esto del autoperdón, y hablábamos un poquito también del autoperdón, implica que nosotros tengamos que ir a cuenta siempre, todos los días a Dios. Muchas veces, en muchas ocasiones, diariamente nos equivocamos, así sean cosas tan pequeñas como palabras, como gestos, como decisiones tal vez, o bueno, situaciones que podemos inclusive hasta omitir, ¿no? O decisiones que tomamos en su momento que de pronto pensaríamos no tienen un nivel, digamos, de criticidad alto, ¿no? O sea, son situaciones que pasan en la rutina diaria, ¿no? Expresiones, como lo decía, tal vez por algunas cosas que hemos dejado de hacer, inclusive hasta por negligencia, pero Dios dice que todo eso es permitido, escucha esto, bajo la conciencia o la inconsciencia. Pero lo que realmente Dios espera de nosotros es que nosotros seamos íntegros, que esas decisiones que tomamos sean concretas, que todo lo que hagamos, como lo compartíamos ayer, ¿cierto? Aún inclusive hasta a solas, ¿no es cierto? Nunca podamos actuar de otra manera diferente. Entonces, esa integridad, y esta perfección, habla Jesús en este caso también de que nosotros, entendiendo que no somos perfectos, debemos perdonarnos siempre, y al hermano también siempre. Una cosa es que haya, en este caso, juicios, escucha eso, que nosotros no podríamos tener derecho a hacerlo, ¿sí? Enjuiciar a alguien por algo que nos ha hecho, porque ya es esto, en este caso, le compete a la autoridad. Pero en cuanto a nuestro perdón, a lo que yo debo sentir, a las actitudes que yo debo tomar, Jesús nos enseña que debemos perdonarnos siempre. Nosotros mismos, primero, número uno, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Y número dos, el perdón, claro que esto tiene una connotación más amplia, más específica, en cuanto a qué es lo que realmente le denominamos o le llamamos perdón, ¿no? Porque pues el perdón, yo le puedo decir a una persona si yo lo perdono, pero en mi corazón todavía hay un montón de emociones encontradas, ¿correcto? Y cuando esas emociones están allí a flor de piel y que cada vez que de pronto hay alguito ahí que se toque, como esa llaga, ¿no es cierto?, que está allí ardiendo, pues por supuesto eso significa que la persona no ha perdonado, digamos que ha sido de palabra, pero no ha sido realmente en actitud, en conciencia, ¿sí? Y aquí es donde Jesús nos dice, perdona 70 veces 7. Y eso yo no creo que si multiplicas 70 veces 7, te daría entonces 490, 70 veces 7. ¿Sería 490? O sea, no creo que Jesús quiso decir 490 veces, ¿sí? Lo que Jesús quiso decir fue, siempre, perdónate siempre. Siempre, primero tú mereces el perdón. Dios dice que Él perdona todo. Lo único que no perdona es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero Jesús quiso decirnos a nosotros, escucha esto, que somos amados de Él, amados de Dios, y que por nada en la vida debemos dejar que los propósitos de Él se interrumpan en nosotros. Escucha esto, por la falta de perdón. Así que en esta mañana Dios nos habla a través de su palabra de qué debemos hacer con el perdón y por supuesto cuántas veces perdonarnos. Te bendigo en esta preciosa mañana. Aquí hay un fondo de guitarra que toqué sobre la canción Amor de Padre, una canción que me gustaría poder grabar, y también oro por Carlos Trujillo, ese hombre, varón de Dios, a quien Dios ha usado para poder grabar estas canciones. Tu propósito la grabamos, el hombre él construyó pues parte de esa canción toda, inclusive
en cuanto a la música, ¿no? Y sé que ha estado delicado de salud, ha estado con problemas respiratorios, conectado en oxígeno en el hospital de Garzón. Lo bendigo, Carlos, y sé que Dios orará grandemente en tu vida. Así que para que podamos grabar esta canción, nombre de Dios, lo amo muchísimo en el amor de Cristo. Así que bueno, bendiciones para todos. Dios los guarde y un excelente inicio de semana. Que sea Dios tocando sus corazones y que seamos perdonándonos. El autoperdón, recuerda esto, hace que nuestra actitud cambie y que esa falta de actitud aumente nuestra fe. Es decir, escucha esto, cuando tú veas una persona que tenga falta de actitud es porque le falta fe. La fe se puede medir con la actitud. Un abrazo grande. Allí en el canal de YouTube te puedes suscribir aquí, dándole acá la campanita, y pues aquí en nuestro canal puedes también seguirnos, y en nuestra página de Facebook seguirnos y puedas compartir estos mensajes de Dios para cada uno de nosotros. Un abrazo fuerte, bendiciones, bye bye, los bendigo.